Queridos amigos y amigos en casa, hoy día vamos a conocer el gran enigma de los llamados alienígenas ancestrales. ¿Cómo así? ¿Qué? ¿Qué pillo? Yo tampoco sé quiénes son. Los alienígenas ancestrales ¿Ovnis? o extraterrestres de la antigüedad, o también llamados dioses de la antigüedad. Vamos a conocerlos hoy día en detalle, así que pongan harta atención a lo que vamos a ir viendo y vamos a ir decodificando la historia de la humanidad entera. Vamos a saber cosas fantásticas y al mismo tiempo, mira, si quieren partimos con una noticia que se dio ayer en un periódico. A ver, ¿qué pasó ahí? La actualidad, muy bien. A ver, así es. Vamos de lo particular. Sobre la llamada cuña de Ayud. Sí. ¿Qué es eso? Aquí estamos viendo en pantalla una noticia que ha dado la vuelta al mundo a partir de este investigador que está a la derecha de la fotografía. Efectivamente. Bueno, el que está a la izquierda es Eric von Daniken, quizás mucho más importante que Giorgio. Sí, claro. Y que, mira, y que fueron a investigar lo que se llama la cuña de Ayud. La cuña de Ayud es un objeto que fue descubierto en torno de la década de los 70, aquí lo estamos viendo en pantalla, en todo lo que es Transilvania, región de Vlad Dracul o Vlad Tepes. Que dio origen al personaje la de Drácula. particularidad, fijémonos en este objeto, es de aluminio. Y ahí está lo singular, claro. Porque tiene un 89% de aluminio y según al menos las dataciones y las estimaciones, aunque es muy difícil ver la datación, sería de miles de años de antigüedad. Y aquí viene el gran problema, que al menos para la visión que uno tiene, porque porque interrogante. Efectivamente, porque esta cuña, descubierta como les dije en los años 70, que está hecha en un 89% de aluminio, uno sabe que el aluminio recién se comenzó a forjar por el humano hace 200 años. Entonces, ¿cómo es posible que haya aparecido se haya descubierto esto digamos en unas cuevas en una profundidad de 10 metros, digamos en una región, digamos, de la geológica que data de miles de años de antigüedad? Ya. ¿Cómo es posible que hace miles de años de antigüedad se haya forjado el aluminio, en palabras bastante sencillas? Y no solamente el material, sino que la exactitud de la pieza. El círculo, todo. No se trabajaba así. También. Entonces, lo que no cuadra son los perfiles, los orificios, el material, como tú bien dices. Pero entonces aquí la gran diferencia es un tema de años. ¿A qué conclusión se llega? Porque esta es evidencia científica. Estos son los llamados objetos fuera del tiempo. Fuera del tiempo. Es decir, son objetos que te cuestionan la historia que uno ha conocido en los colegios, en la universidad. Porque uno sabe que, bueno, hace unos 3.000 años, 3.000 años antes de Cristo, y quizá algunos lo remontan a 8.000 años, se forjaba el bronce. Pero aluminio, eso no cuadra. No había herramientas en ese momento, obviamente tampoco, para generar estas formas. Pero ¿cuál habría sido el uso? No tenemos claro su origen. ¿Podría ser un origen extraterrestre? Ahí están las grandes preguntas del millón. Recordemos que para forjar, por ejemplo, para elaborar aluminio, se requieren una serie de procesos en tinajas con material a más de 1000 grados de temperatura para ir decantando todo y purificando el aluminio. Entonces, esto es reciente. El aluminio se forja hace 200 años aproximadamente y esto tendría varios miles de años, se habla estimaciones de más de 8000 años de antigüedad. ¡Wow! ¿Cómo respondemos a esto? ¿Cómo? Pamelita quiere preguntarle algo. Lo que pasa es que yo no entiendo, ¿para qué se usa eso? ¿De qué parte, qué pieza es? ¿Dónde estaba puesto? Esa es otra pregunta. Se le llama la cuña porque alguna función de cuña, es decir, de afirmar objetos. Pero de unión de dos objetos, de enlace. Así es. ¿Eso era parte de una pirámide? Son las preguntas del millón. Son, en el fondo, Pamela.
Pamela, son objetos que te cuestionan toda la historia que uno ha conocido tradicionalmente. Claro. Entonces, ¿cómo la podemos responder o cómo podemos sacar una respuesta para los amigos en casa? ¿Cómo? Usted la ¿Yo? tiene al lado en ese maletín. Oh, ¿Aquí? no te lo puedes, si es pesadísimo. Fijémonos bien en ese maletín. ¿Hay algo adentro de ese maletín? Por favor, Con cuidado. Rafa, abra el maletín de nuestros tesoros. Hay un libro. Hay un libro. Está marcado. Hay un libro con varias Efectivamente. citas. Y dice: La guerra de los dioses y los hombres. Aquí está, marcado en una parte que dice disco celeste, Yavet y el Éxodo, disco Avaro, Amus, Da. Bueno, son todas sus anotaciones. Y usted raya los libros, ¿eh? Por supuesto que sí. Un buen lector raya siempre un libro. Recordemos que los mejores amigos del hombre son el perro, el libro y los ángeles de la guarda. Así que mire, quizá aquí haya alguna respuesta. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un material de aluminio que se forjó hace 8.000 años de antigüedad, aproximadamente, según este disco descubierto en Transilvania. Y si uno se remonta, por ejemplo, a un pasaje, estos son narraciones, particularmente este pasaje, narraciones que están en Egipto antiguo, en la ciudad de Edfu. Edfu. Fijémonos bien, porque vamos a meternos en estos dioses o extraterrestres de la antigüedad o alienígenas ancestrales, quiénes eran o si existieron en realidad, o si estos dioses de la antigüedad son simplemente fantasía, cosa que no me parece. Pero miremos bien. Las leyendas de Edfu, que están escritas también en papiros, por lo tanto, y esto establecido por una serie de autores como Heinrich Brugsch, Walter B. Emery, entre otros tantos, para nombrarlos, dice lo siguiente. En Edfu, la ciudad de Edfu antigua, donde Horus, el dios Horus, estableció una fundición de metal divino, en donde se forjaban las singulares armas de hierro divino. También allí Horus entrenaba un ejército de gente de metal. Entonces, uno se tiene que detener en esto. Gente de metal. Gente de metal. Bueno, en este caso, la gente de metal Un robot. fueron en realidad los primeros humanos que participaron apoyando el ejército de Horus, y Horus para combatir a su hermano Set, vistió a los primeros humanos con metal divino. Entonces, ¿qué es lo particular de todo esto? Muchas cosas. En la antigüedad, es decir, 3.000, 4.000 años antes de Jesucristo, habían dioses en la tierra, particularmente Horus en Egipto, que tenían una fundición de metal divino y también de hierro divino textualmente. Entonces uno, como tiene estos elementos, uno puede decir, mira, este objeto, el objeto la cuña de Ayud, que recién acabábamos Claro, de ver, que apareció ayer en el diario. con un 89% de aluminio, quizá es el resultado de la fundición que hacían los dioses de la antigüedad o de los alienígenas ancestrales. Obviamente, quizás no lo vamos a saber a ciencia cierta porque, bueno, pero uno tomando esto, uno puede decir para partir que efectivamente al menos en la antigüedad hubo fundición de metal en la tierra, y esa fundición la realizaban precisamente los alienígenas ancestrales, ¿ya? Y esos alienígenas ancestrales son los dioses de la antigüedad. Y la pregunta, mira, para partir de inmediato, uno tiene que mostrarle a todos los amigos en casa cómo eran los alienígenas ancestrales. ¿Usted nos va a mostrar eso? Yo se los voy a mostrar. Mira, porque la Pamela dijo como un robot. Esos son
los humanos. Claro. Es decir, los humanos, y aquí vamos a explicarnos, les voy a explicar bien, y también los vamos a ver con nuestros propios ojos para que, bueno, sepamos todas estas cosas. Pero decir lo siguiente, para conocer al menos la fisonomía de uno de estos dioses de la antigüedad. Cuando uno habla de alienígenas ancestrales, uno está hablando, esto es muy importante, queridos amigos, porque si entienden lo que les voy a decir, van a entender todo lo que viene. Cuando uno habla de alienígenas ancestrales, habla de un concepto que se refiere a una teoría de la historia que se fundó por ahí por finales de la década de los 60. Y esta teoría histórica señala que hace miles de años antes de Cristo hubo unos dioses que vinieron del cielo y que intervinieron en la evolución humana y crearon al humano por esta intervención. Por eso esta teoría de la historia se llama la teoría intervencionista de la historia. Dioses o alienígenas ancestrales. ¿De otro planeta? Que llegaron de otro planeta, de las estrellas. ¿De otra civilización? En barcos volantes, bajaron a la Tierra e intervinieron la evolución humana y nos crearon. Ya, esa es la teoría. Esa es la teoría, por lo tanto, los alienígenas ancestrales son los dioses de la antigüedad que intervinieron en la historia y nos formaron a nosotros para trabajar para ellos. Ahora, veamos, y aquí estamos viendo a la diosa Inanna o esta alienígena ancestral, que es muy importante poder detenernos en ella. Pero son como cuerpos humanos. Efectivamente. Entre las particularidades, y aquí está el punto. Ahora, si nos fijamos bien, veamos bien a Inanna. Inanna es una de estas diosas de la antigüedad, particularmente de la región de Sumeria, es el arquetipo de la diosa madre de la antigüedad. Fijémonos bien, tiene una fisonomía humana, sí, porque estos alienígenas ancestrales son parecidos a los humanos, comparten los mismos defectos y las mismas virtudes de los humanos, pero fijémonos también en este caso porque las piernas de Inanna, los pies de Inanna, son pies de un ave y también tiene alas. Fijémonos bien, entonces son una mezcla de dioses zoomórficos. ¿Se le atribuía la capacidad de volar, quizás? Por supuesto que sí. Y esto es relevante porque a partir de esta figura, Inanna, protectora de la ciudad de Uruk, Sumeria, estamos hablando de 3.750 años antes de Cristo, inspiró también todo lo que fue el mito posterior de Afrodita en Grecia. Es decir, toda la Afrodita griega parte de Inanna, alienígena ancestral, el que estamos viendo, o dioses de la antigüedad. Lo particular de todo esto es que según todas las crónicas, uno cuando habla de dioses no está hablando de un ser etéreo, no está hablando de un ser inmaterial, sino que estamos hablando de figuras de carne y hueso y que está reflejado en este relieve. Los pies los pueden congelar y poner en el plasma. Sí. Ahí está, mira. ¿Ah? Ahí está. El plasma. En el plasma lo pueden poner. Ahí está. ¿Y por qué Acá. los búhos? Mira qué extraño esto, doctor. Tiene que ver un búho. Tiene unos símbolos. Dos búhos, unos lobitos parece. Sí. No, un búho. Efectivamente. Y 3 dedos. Efectivamente. Por lo tanto, son dioses que se combinan en su genética, son dioses verdaderamente zoomórficos o que combinan al hombre con ciertos animales. Doctor File, ¿dónde está esta imagen? O sea, en Sumeria la encontraron, pero ¿en qué? ¿Dibujada en qué? Está en un relieve, en una muralla. En una muralla. Efectivamente, estos son los recuerdos que quedan de Inanna. Ahora, si uno se da cuenta, también tiene en sus manos una especie de nudos que simbolizan, por cierto, la fertilidad y la abundancia. E Inanna, en este sentido, tiene una historia fantástica porque, bueno, hay muchos pasajes que hablan de la historia de este verdadero alienígena ancestral.
entre las tantas cosas, uno puede... Las manos, perdón que te interrumpa, pero ¿qué tienen las manos? ¿A dónde? ¿En qué parte? Tiene unas especies de nudos. Como que están... Ah, no, pero está como enganchado como que la amarraron, en un palo. Esos nudos, bueno, esos nudos bueno, objetos o símbolos representan la abundancia y también la fertilidad. Como un hilo. Es la diosa, por cierto, del amor, pero también la diosa de la guerra en todo el antiguo, bueno, Sumeria. ¿Y quién hace esto? ¿Quién hace este dibujo, Esto quedó, estamos hablando, mira, de la ciudad de Uruk, particularmente el periodo de Uruk en la antigua Mesopotamia data del 3750 a.C. al 3100 a.C. Ahora, ese periodo de Uruk es quizá en la historia de la humanidad el periodo más creativo que ha vivido todos los humanos, quizá con excepción del siglo XIX y el siglo XX, donde hay mucha creatividad, pero es en ese periodo de Uruk, con la presencia de estos dioses, donde, por ejemplo, se inventa el arado, se inventa la rueda, y por cierto surge la escritura. Estamos hablando de qué zona geográfica en la actualidad. Actual Irak. Actual Irak, perfecto. Actual Irak. Ahora... que parece ser cuna de muchas civilizaciones. Por supuesto que sí. Ahora, uno tiene que decir, según las tablillas sumerias, y me permito señalarlo con claridad para que los amigos en casa, cuáles eran las características de estos alienígenas ancestrales o dioses. Y uno tiene que señalarlo con claridad. Estos dioses compartían la apariencia, las cualidades, las faltas y las pasiones de los seres humanos. Es decir, no eran perfectos. No eran perfectos. Nuestras propias debilidades. Así mismo. Pero estaban dotados de una extraordinaria fuerza y unos poderes sobrenaturales y disfrutaban de la inmortalidad. Inmortalidad que realmente para los humanos eran inmortales. Claro. Para ellos, los dioses también mueren, pero en eones de tiempos, ¿ya? Entonces, también otro detalle. ¿Eones? Son grandes mediciones del tiempo, ¿ya? Pensemos, nosotros vivimos con suerte, y a veces millones de años, ¿ya? Porque las escalas temporales en el universo donde habitan los dioses son a escala humana. Claro. Y estas no son a escala humana. Efectivamente. Ahora, entre las particularidades de estos dioses de la antigüedad, dicen, además, emanaba de ellos un esplendor, un nimbo de luz que aterrorizaba al hombre y que le infundía el respeto y le inspiraba este indecible sentimiento de contacto con lo divino en el que reside la esencia de toda religión. Por lo tanto, cuando uno lee las tablillas sumerias, porque aquí estamos hablando, estoy sacando las tablillas sumerias antiguas, uno tiene que decir lo siguiente, en palabras bastante sencillas. Estos alienígenas ancestrales, en primer lugar, parecidos a los humanos, en sus virtudes, en sus vicios. Ojo, que algunos eran zoomórficos, es decir, eran mitad hombres, mitad animales también. O con partes de animales. O con partes de animales, como veíamos a Inanna y la estamos viendo, pero al mismo tiempo tenían una fuerza enorme, poderes sobrenaturales, en ocasiones eran gigantes verdaderamente en comparación con los humanos y gozaban de la inmortalidad. Y al mismo tiempo, en palabras bastante sencillas, como decía, la característica quizá más importante para el humano es que de su cuerpo se emitía un nimbo de luz, un resplandor de luz que atemorizaba al hombre y que le infundía esa sensación necesaria para todo lo que fue la religión. Y por lo tanto eran superiores. Totalmente superiores. Y había que rendirle culto. Por supuesto que sí. O sea, generaban en el humano inseguridad, desconocimiento, eso te genera preocupación y el temor. Y miedo. Te hace creer muchas cosas, ¿no? Claro. Y miedo. Entonces, cuando uno habla, mira, y aquí está el punto, mira,
es tremendamente relevante señalar que estos dioses no es como los dioses o el dios actual del monoteísmo que está suspendido en los cielos y que uno como que se comunica espiritualmente. Y que lo ve en el más desvalido, el que está en problemas, ¿no es verdad? Estos dioses de la antigüedad, tú los podías ver. Habitaban, por cierto, los sigurat o las pirámides de Mesopotamia. Por lo tanto, ellos regían la tierra. Y según todo lo que uno vamos a ir viendo, y esto también es tremendamente significativo, estamos hablando de un periodo de la historia prehumano. En la tierra, en este periodo, no habían humanos, como lo señalan varios pasajes. Es decir, no habían simplemente... ¿Y animales habían? Animales habían. Me permito leer una pequeña tablilla también de eso. En aquellos remotos días, solo los dioses habitaban Nippur, que es una ciudad también de Mesopotamia, y el hombre no había sido creado. Por lo tanto, en la tierra solamente habían dioses. ¿Qué estaban haciendo esos dioses? Estaban fundiendo metales. ¿Metales para qué? ¿Para qué? Bueno, para sus naves espaciales, para sus discos volantes, porque esos son sus barcos celestes que están escritos. Entonces, uno no puede decir, cuando uno se remonta a todas las antiguas tradiciones, es como que uno no puede decir que este periodo de los dioses no existió. De hecho, hay una obra de un gran autor que se llama Manetón egipcio. Y se dice que antes de la unificación del Alto y del Bajo Egipto, sobre la tierra hubo dinastías de 13.000 años de antigüedad prehumanas donde gobernaban los dioses. ¿Quiénes eran estos dioses? Inanna. ¿Inanna era Horus. buena o mala? En aquel entonces ningún dios era puramente bueno y puramente malo. Por ejemplo, Inanna. Sí, Inanna, lo que pasa es que es muy buena la pregunta, porque este concepto del bueno y malo es solamente cuando aparece el monoteísmo. Claro. Pero nosotros estamos hablando ahora de un politeísmo. Y en los politeísmos no vas a encontrar el Dios absoluto de la maldad, Ni el más bueno. ni el más bueno. Por ejemplo, Inanna, como te decía, era también diosa del amor, pero también diosa de la guerra. E incluso en un pasaje, Inanna, esto es relevante para ir conociendo cómo eran estos dioses, porque ella baja, según los relatos, siendo diosa del amor, siendo diosa del cielo en ese sentido, la madre, por el arquetipo de la diosa madre por antonomasia, ella también desea ir a los infiernos y baja a los infiernos. Y ahí se relata lo siguiente: nadie puede surgir indemne del imperio de las sombras. Si Inanna quiere surgir del imperio de las sombras, que deje un representante. ¿Qué es lo que sucede? Ella baja al imperio de las sombras y al regresar le dicen esto: tiene que dejar a un representante, claro, porque aquí no se las va a llevar así gratis. Y en consecuencia, ella cuando sale de la tierra, esto es importante para darnos cuenta cómo se van forjando al menos estos relatos. Los demonios pequeños, los demonios grandes, no se apartaban de ella. El que iba delante de ella llevaba en su mano un cetro, aunque fuese visir, entre otras tantas cosas. Cuando ella sale, mira, lo que hace ella, en palabras bastante sencillas, comienza a buscar a qué representante dárselo a los infiernos. Y se encuentra, y no encuentra, viaja ciudad por ciudad encontrando uno, no encuentra ninguno, hasta que llega donde está su esposo Tamuz, que era otro dios. ¿Ah, tenían esposo? Estos alienígenas ancestrales son como los humanos.
nos crearon a nosotros como lo vamos a ver, con las cualidades y con los vicios, por lo tanto nosotros somos un reflejo de ellos, pero no somos inmortales, no tenemos grandes poderes sobrenaturales, no tenemos un gran nimbo de luz aparente, salvo para los budistas. ¿Y en qué momento se pierden esas capacidades extraordinarias? El humano, según esto, no fue... Nunca tuvo esa capacidad. Nunca tuvo, sino que fue creado para trabajar para los dioses. Así es el tema. ¿Esclavos? Sí, esclavos. De hecho, esto es muy relevante porque las tradiciones señalan que en la tierra, 13.000 años antes de Cristo, habitaban estos dioses y entre las cosas que hacían, forjaban metales, el oro, el hierro divino, quizá el aluminio también. O sea, la Tierra era una maestranza, el planeta Tierra era una maestranza, una fábrica. Tú lo dijiste, ¿ya? ¿Para qué? Bueno, para todo lo que ellos necesitaban, los metales en el universo mismo, para sus barcos volantes, para sus discos voladores, como está señalado, porque todos estos seres bajaron del cielo en discos volantes o en barcos volantes, que uno lo puede atribuir a todo lo que son los ovnis o naves extraterrestres, ¿ya? Eso al menos lo que señalan los textos. Y después surgió aquí en la Tierra un gran conflicto divino. Es decir, algunos dioses, porque uno tiene que decir, la jerarquía divina es muy variada. En el antiguo panteón politeísta están los grandes dioses superiores, An, Enlil y Enki, que es una trinidad cósmica. Después vienen una serie de otros dioses menores del firmamento y hay otros incluso aún menores. Bueno, los dioses más pequeños en este sentido estaban aquí trabajando los metales y en consecuencia se rebelaron, según las tradiciones, y hubo una gran guerra de dioses aquí en la tierra. Unos no querían trabajar, no querían seguir haciendo este trabajo de obrero y otros lo obligaban a hacerlo. Entonces hubo una gran rebelión de dioses. Y producto de esta rebelión de dioses se va finalmente a llegar a un acuerdo de crear a la humanidad. Y esto es muy importante porque ¿para qué se crea la humanidad, Pamela? ¿Ya? No sé, doctor. Se crea la humanidad para hacer el trabajo de los dioses. ¿Y cómo se crea la humanidad según las tablillas sumerias? ¿Cómo? Se toma a un dios de estos dioses que se rebelaron, que se llamaba, al menos en una de las tablillas, se llama el dios Kingu. Kingu comandó la rebelión contra los dioses superiores que lo hacían trabajar a los inferiores forjando materiales y minerales y otras tantas cosas. Y Kingu fue tomado preso, prisionero. ¿Por los dioses mayores, ¿ya? Particularmente por Marduk y por otros tantos dioses. ¿Qué es lo que sucedió? Y aquí está el punto. Deciden crear a los humanos. ¿Cómo crean a los humanos? En palabras bastante sencillas les voy a leer esta tablilla de 3.700 años, no, 3.000 años antes de Cristo y dice: haré un haz de sangre, una osamenta, y alzaré un ser humano cuyo nombre será hombre. Quiero crear a este ser humano, a este hombre, para que encargado del servicio de los dioses, estos puedan estar en paz. Para que los dioses estén en paz. Claro, para que se termine la rebelión. Efectivamente. Claro. Entonces, primer elemento. Cuando uno observa esto, el humano es una mezcla entre una osamenta, es decir, entre un homo que estaba evolucionando y la sangre divina del dios, en este caso Kingu. Hay otros pasajes que hablan de otras combinaciones también, pero siempre está el elemento,
y aquí está quizá el núcleo de toda la teoría de los alienígenas ancestrales o teoría intervencionista de la historia, que te señala que en realidad estos dioses que bajaron del cielo intervinieron la evolución humana y crearon al humano con una sangre divina. Nos vamos a separar brevemente y seguimos aquí en la mañana con este interesante relato del Dr. File, alienígenas ancestrales. Y estábamos en el origen del hombre. Así es. Y me voy a permitir... Que no es el mono. Que no es el mundo. Me voy a permitir leer también muy brevemente esta tablilla. Estas son traducciones de tablillas sumerias de 3000 años antes de Cristo. Algo clave, queridos amigos, pongamos mucha atención porque ya lo van a descubrir lo que dice esta tablilla. Estamos hablando de la tablilla 6 del poema Enuma Elish, que es el poema de la creación sumeria o Mesopotamia antigua. Y dice lo siguiente, tomando este pasaje de la creación humana. Fue Kingu el que tramó el combate y movió a la rebelión a Tiamat y organizó la batalla. Le ataron y le mantuvieron cogido delante de Ea, que era otra diosa. Se le infligió su castigo, se le cortó la sangre y con su sangre Ea formó la humanidad. Primer detalle de este pequeño pasaje. Entonces, el hombre es una mezcla entre un homo, digamos... Un ovni. No, propiamente tal, la evolución de un homínido a la cual se le pone la sangre del dios Kingu en este pasaje. ¿Por qué esto es importante? Porque este arquetipo también lo guarda la Biblia. Si uno recuerda, en la Biblia Dios crea al hombre tomando barro y soplándole en la nariz el hálito de vida, que es el mismo arquetipo, es decir, barro, un humano poco evolucionado al cual se le da este ingrediente divino. ¿Y qué es lo que sucede? Y aquí está la clave, para que nos vinculemos al Dios, bueno, del Antiguo Testamento, al Dios del cristianismo. Pensaba que era Adán y Eva nomás. Dice lo siguiente, Marduk, el rey de dioses, repartió a los dioses y estableció como guardianes a 300 dioses en el cielo y otros tantos para regular el funcionamiento en la tierra. Entre el cielo y la tierra, pues estableció 600 dioses. Esto es importante. Es un número preciso, ¿no es? Es decir, después de esta creación humana, dejó a 300 dioses en el cielo y a 300 dioses en la tierra. ¿Y por qué esto es importante? Porque uno de los dioses que dejó en el cielo, según esta tradición, es Yahvé o Jehová o el Dios del Antiguo Testamento. ¿Ya? Y aquí nos tenemos que remontar entonces poco a poco a lo que son las tradiciones del Antiguo Testamento. Porque si todo esto es así, y uno se va remontando, aquí estamos viendo precisamente un pasaje clave, que es el Éxodo. Y según el capítulo 13, se señala claramente, Yahvé iba al frente de ellos, de día en columna de nube para guiarles por el camino, de noche en columna de fuego para alumbrarlos. Entonces, si uno hace una lectura y una interpretación mínima de esto, bueno, durante 40 años al pueblo de Israel que salió de todo el cautiverio egipcio, los guiaba una nube en el cielo durante el día donde estaba Yahvé, y en la noche esa nube resplandecía. Claro. Por lo tanto, si esto es así, también era un extraterrestre o uno de estos dioses de la antigüedad
el que guió al pueblo de Israel. Y que de ahí el más mostró varios poderes divinos que responden o que darían explicación a fenómenos que hasta ahora no lo tienen. Efectivamente. Y si uno va también leyendo, porque si uno lee el Antiguo Testamento en este código extraterrestre, en este código de los alienígenas ancestrales, uno puede recordar lo que sucedió en el monte Sinaí, donde la nube cubrió el monte Sinaí por 6 días. Este episodio es donde supuestamente Yahvé le dicta las tablas de la ley a Moisés. Entonces, uno comienza a observar la historia y los relatos en este código y pasa a ser bastante increíble cómo el Dios del Antiguo Testamento entra dentro de esta categoría de dioses de la antigüedad. Uno, al menos, de 300 dioses que quedaron en el cielo. Y a propósito de lo que decía Andrés, doctor, ¿por qué para la tradición judeo-cristiana pareciera que este Dios del Antiguo Testamento, o estas situaciones que se dieron, como el Éxodo, por ejemplo, que son igual de extraordinarias, uno le da más sentido? Pero, por ejemplo, a los alienígenas ancestrales dicen, no, esto es una fantasía, esto es imposible. Pero ¿por qué una cosa sí y la otra no? Mira, de alguna forma es como se ha popularizado el último tiempo a todo este recuerdo de la antigüedad, desde mi punto de vista. Para un mundo moderno, para un mundo actual, contemporáneo, donde cuando uno dice extraterrestre de alguna forma cautiva la atención. Claro. Mira, ha sido quizá algo de marketing en ese sentido, pero en palabras bastante sencillas, toda la teoría de los alienígenas ancestrales se fundamenta en todas las tradiciones antiguas que estamos leyendo. Es decir, como lo señalamos, los dioses de la antigüedad son los alienígenas ancestrales, son los extraterrestres de la antigüedad que supuestamente todavía están acá. Porque salvo algunas excepciones, doctor, hay testimonios de personas que pueden haber dicho, no, yo vi una figura y se asocia a un ángel. Claro. Pero cuando uno ve la figura de esta diosa que tú nos mostraste recién, que era del amor, pero también de la guerra, ¿qué diferencia puede tener esa imagen con un ángel, por ejemplo? Muy poca, claro. Muy poca, porque también hay pasajes, por ejemplo, que a la Virgen, siendo joven, se le aparecen ángeles. Y los ángeles también tienen, primero, emiten ese resplandor de luz. Y eso está establecido también en varios pasajes de las tradiciones antiguas, como por ejemplo, en todo lo que es la Natividad de María aparece, el ángel de Dios se presentó a Joaquín rodeado de un inmenso resplandor. Por lo tanto, estos ángeles eran verdaderos dioses, o compartían este elemento de este nimbo de luz que rodeaba a los dioses de la antigüedad. Y de ahí en más, sin ánimo de adelantarme, pero la estrella de Belén y tanta otra cosa que finalmente culmina en cosas que para nosotros hoy día parecen ser reconocibles, aunque no lógicas. Si uno va leyendo Éxodo, Deuteronomio, mira, les voy a leer algunos pasajes, pero dice, y Jehová descendió en la nube, y Jehová cabalgaba sobre las nubes, y Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellino. Jehová subirá como nube y su carro como torbellino más ligero con sus caballos. Entonces, si todo esto es así y las tradiciones uno las va uniendo, estos dioses de la antigüedad dejados aquí por los superiores, entre ellos estaba Yahvé, muy relevante, porque uno se pregunta, bueno, nosotros en el mundo, ¿vivimos en un monoteísmo o vivimos en un politeísmo? Y uno tiene que recordar que, claro, el mundo occidental será en términos bastante relativos un monoteísmo, aunque a veces la idea del Dios judío es bastante distinta a la idea del Dios cristiano y a la idea del Dios musulmán. Pero si uno toma la tierra entera,
uno perfectamente puede señalar que estamos viviendo y que siempre hemos vivido en un gran politeísmo. Sí, claro. Porque en realidad, si uno se va a África, hay muchos dioses. Se va a la India, hay millones de dioses. Y si uno se va, por ejemplo, a China, también los chinos piensan que en el fondo, en lo más profundo, hay una energía divina. Por lo tanto, importante señalar estos. Recordemos que este Yahvé se comunicaba con los judíos a través de la tienda del encuentro. Se detenía esta nube y los iba guiando. Es una tienda donde específicamente se generaba el contacto entre Moisés y este Dios que estaba en esta nube. Y esto es muy importante porque no estamos tampoco hablando en este pasaje del Éxodo de un Dios que era como algo inmaterial. Hoy día podemos decir que el Dios es inmaterial, pero en aquel tiempo y según todas las tradiciones que vamos a ir viendo, los dioses eran de carne y hueso. Los dioses de alguna forma tenían estas cualidades superiores al humano, pero eran dioses presenciales. Doctor File, le hablé yo hace un momento de la estrella de Belén. ¿Cuánto influyó entonces en el propio nacimiento de Jesús este Yahvé, este Dios? Mira, no lo sé cuánto, pero si uno se remonta a la estrella de Belén y uno saca exactamente los textos que dicen, me permito leerlo, una nube, una de esas luces que aparecen en el cielo de tarde en tarde y que se desplazan a través de él, una luz brillante que les indicaba dónde tenían que dirigirse y que se movía con ellos y que se quedaba quieta en el cielo cuando tenían que parar. Por lo tanto, cuando uno habla del pasaje del nacimiento de Jesús, uno está hablando de que la estrella de Belén, sea lo que sea, tenía un movimiento inteligente y que acompañó durante más de 3 meses a los Reyes Magos del Oriente. Por eso, sobre la estrella de Belén se han forjado muchos intentos de explicaciones. Orígenes en el siglo III dijo que era un cometa, pero ahí pueden haber cometas que duran mucho tiempo en el cielo y que se puede observar, sí, pero 3 meses en el cielo, mucho, que brillaba tan largo, que se detuviera, que cambiara de dirección inteligentemente, difícil. Después, en el siglo XVII, apareció Johannes Kepler, un gran científico, evidentemente, que sostuvo que todo esto fue una conjunción planetaria. Se juntaron unos planetas, particularmente Júpiter, en Piscis, y se generó esta luz supuestamente inteligente que se movía y acompañaba y guió a los Reyes Magos a la cueva donde nació Jesús. Entonces, si todo esto es así, uno tiene que incluir esta explicación, la explicación de los alienígenas ancestrales, porque si leo en Mateo, porque su estrella hemos visto en el oriente y vinimos a adorarle. La estrella que había sido vista en el oriente iba delante de ellos hasta que se detuvo donde estaba el niño. Mira, o esto es simplemente una fantasía del genio bíblico, en este caso Mateo, o es una especie de estos discos volantes que acompañó, se dirigió de Jerusalén, según los textos, cambió rumbo a Belén, y en Belén se detuvo en la cueva e iluminó la cueva. Así es lo que está escrito. Sí, claro. Entonces, si es que uno va tomando todos estos pasajes, uno perfectamente puede decir que la estrella de Belén tiene una buena explicación en uno de estos discos volantes donde habitaban los dioses de la antigüedad. Por lo menos los textos bíblicos en alguna medida se cruzan con esta idea sumeria de la creación del mundo. Así es. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Eso,
Esa imagen Mira, que en estamos palabras viendo, bastante perdón, sencillas, esa imagen que estamos viendo cuando se supone que va a la luz, ¿es como eso lo que pasó? Pero justo no la vi porque estaba conversando acá, pero cuando aparezca de nuevo Cuando aparecen caminando, Claro. guiados por la luz, y llegan Una a la recreación. cueva. es una recreación. Si es lo que uno ve, claro, aparece Pero eso una es. luz. Y esa vendría a ser la estrella de Belén, pero la estrella de Belén, ahí está. Ahora, eso ¿Era es lo que así? aparece en esta recreación. Según el texto, no. ¿En qué sentido? Era una estrella que se movía, que los acompañaba, que cambiaba de dirección, Que guiaba, claro. guiaba. Es decir, una cosa es, claro, ver un objeto celeste con características de una estrella luminosa, que puede ser una conjunción planetaria, puede ser un cometa, como lo dijo Orígenes, pero otra cosa es leer el texto exacto y decir, bueno, esto parece que tenía un movimiento inteligente, Claro. y sobre todo que iluminó la cueva donde nació Jesús, en Belén, y se paró encima de la cueva. O esto es fantasía, o perfectamente puede ser uno de estas explicaciones. Pero tú dijiste algo muy importante, Andrés, y uno tiene que señalarlo. Primero, la Biblia no es el libro más antiguo de la humanidad. El libro quizá puede ser considerado el libro más antiguo de Occidente, pero no de la humanidad. Hay libros muy antiguos. Y en este sentido, uno tiene que ser claro, gran parte de las tradiciones bíblicas, sobre todo del Antiguo Testamento, provienen de las tablillas sumerias que yo acabo de leer y de otras tantas. El origen está en Sumeria y esto fue tomado particularmente por el pueblo de Israel. Abraham, que venía de Ur, que está al lado de Uruk, en todo lo que es el sur de Mesopotamia, y claro, todas estas tradiciones las toma el genio de Israel, el genio bíblico del Antiguo Testamento, y las va de alguna forma acomodando para crear su propia visión de estas tradiciones mucho más antiguas. Lo quiero traer de vuelta al mundo de Jesús, prácticamente, y básicamente a María, a su madre, respecto de estas visiones que tenía ella de ángeles que la acompañaron desde su infancia. ¿Quiénes eran estos ángeles? ¿Responden también quizás a divinidades, a los estos dioses. alienígenas ancestrales? Si uno toma, por ejemplo, la natividad de la Virgen María y señala el ángel de Dios, es decir, ángel de Yahvé en este sentido, Un enviado de supuestamente, ese Dios. enviado de ese Dios, se le presentó a Joaquín rodeado de un inmenso resplandor. Eso es lo que dice. Y uno puede fantasear en que esto es fantasía, o si uno toma los textos de la antigüedad y las tradiciones, bueno, son estos dioses o ángeles o emisarios, mensajeros, verdaderos semidivinidades, porque ojo que hay muchas categorías divinas. Hay dioses menores, unos que forjan materiales, unos del cielo, uno de la tierra, etc. Entonces, Joaquín es el padre de María. Y según esto, durante toda la infancia, María estuvo rodeada y acompañada de ángeles permanentemente, durante todo el tiempo. Y incluso estos ángeles la alimentaban. ¿Con qué la alimentaban? ¿Con qué? Buena pregunta. Debe haber sido una comida divina, un alimento que la mantuviese sana, protegida. Preparándola porque ella tenía una tarea encomendada desde que nació. Así es. Se Por supone. supuesto Claro. que sí. Por supuesto que Estamos sí. hablando Creemos. del relato, siguiendo el relato. Si todo esto es así, el plan divino, en este caso, vendría a ser el plan para poder preparar la llegada de Cristo a la tierra. ¿Dónde? En el cuerpo particular de María. Fijémonos. Perdóname, ¿por qué fue elegida ella? ¿Pero en algún momento? Porque me imagino que deben haber habido varias. Mira, ¿Está según escrito? hay muchos pasajes, pero uno puede sacar como una deducción que fue elegida porque ella traía una tradición familiar relacionada con todas estas divinidades anteriores.
Los dioses nunca, mira, en este sentido, los dioses nunca han abandonado la tierra. Siempre han estado presentes. Bueno, hasta cierto momento donde desaparecen, ¿ya? Después de una gran batalla, la última batalla entre Horus y Set es quizá el último momento donde los dioses están claramente en la tierra. Después van a dejar al hombre que haga con su destino, bueno, con su futuro, no con su destino, con su futuro más o menos que haga lo que quiera. Pero si todo esto es así, a María se le elige porque viene de una familia que de alguna forma está vinculada o relacionada con estos dioses, porque los dioses de la antigüedad, estos 300 que quedaron en el cielo y 300 que quedaron en la tierra, también dejaron vicarios de los dioses, es decir, representantes de los dioses en la tierra en monarcas divinos en ese sentido. Nunca dioses, pero monarcas en la tierra que tenían que controlar a la humanidad. Bueno, esto se habría difuminado, en ese sentido se habría extendido este poder en algunas familias, y alguna de estas familias pudo haber sido la familia de María. Y digo acá, porque en el libro también, en el pasaje 8 de la Natividad de María dice: María tenía diariamente trato con los ángeles. Trato. Conversación, relación. Ella lo acompañaban los ángeles a María. Asimismo gozaba todos los días de la visión divina, la cual la inmunizaba contra toda clase de males. Por lo tanto, estar Como intocable. acompañada, efectivamente, protegida por los dioses, le daba esta inmunidad no solamente de salud, sino que también de todo tipo de malos pensamientos, de todo tipo de vicios del ser humano. La tenían que mantener inmaculada y virgen hasta el nacimiento de Jesús, si todo esto es así. Ahora, se habla de varios, no de uno. Por supuesto, muchos ángeles. Pero ¿cómo ella queda embarazada? Porque siempre uno dice si es que fue tocada de verdad con esta luz especial. Porque por lo que vemos cuando uno ve las películas o lee cosas, como que sí tenían relaciones normales muchos dioses o gente que uno ve en la historia. Eso es una buena pregunta sobre la porque encima nunca se inmaculada. toca, porque cuando se toca es como no se puede tocar porque nuestra Virgen María, pero ¿algo usted sabe que lee más que yo? Cuénteme la historia de verdad. Pero la voy a reservar un ratito, porque les quiero mostrar unas pinturas, ¿ya? Que son particularmente dos pinturas importantísimas. Vamos, señor director, a ver El triunfo del verano. Esta. Fijémonos bien en esta pintura que está en el Museo Nacional de Baviera en Alemania y que está datada en el año 1538. Si nos fijamos bien, arriba a la izquierda y a la derecha, a la izquierda hay un sol y a la derecha está representada la luna y en medio de la crucifixión de Jesús. Y si uno se va en el detalle, estos son también literalmente objetos fuera del tiempo, pinturas que no tienen ninguna relación con el momento en que se confeccionaron. Porque si uno ve bien, y como lo acabamos de ver, en la luna hay un ser, una especie de ente o de figura, como lo estamos viendo acá, o de pasajero, o de pasajero, de una nave, objeto volador. Detengámonos ahí, señor director, si la puede inmovilizar esa parte. Es decir, en el momento de la crucifixión, este pintor estaba viendo realmente en esto que representa la luna, a un ser adentro de la luna. ¿Son los alienígenas ancestrales o no? Es la pregunta del millón. Ahora, la interpretación... ¿O es una locura del artista? O es una locura del artista, también puede ser una locura, y también las explicaciones, digamos, ortodoxas, dicen que en realidad, mira, esto es simplemente la representación del sol y de la luna, que es muy común en muchas pinturas antiguas,
que hablan de estos pasajes bíblicos y de otros pasajes también. Pero era posible, solo quiero plantear el cuestionamiento respecto de, primero, si fuera efectivamente una nave espacial, ¿por qué alguien podría tener en aquella época una imagen y una concepción tal? Segundo, ¿por qué poner a un ser, a una persona, o en el Sol o en la Luna? Esa es la pregunta. Esa es la gran interrogante. Y eso es lo que da a pensar respecto de, efectivamente, ellos sabían, quizás sabían mucho más que nosotros. Y de hecho, bueno, hay muchas más imágenes que me imagino que usted irá a mostrar en el camino, pero imágenes prehistóricas que hablan también de seres espaciales. Por supuesto que sí. Al menos, sea lo que sea, porque está la explicación tradicional y está la explicación que nosotros estamos señalando, que en realidad en el cielo, en la antigüedad, habían barcos volantes, discos volantes que llevaban a estos dioses de la antigüedad en su interior. Y en el otro costado, por cierto, de esta gran pintura de 1538 está el sol. Y en el sol también se puede observar un ser en su interior. Por lo tanto, estos son verdaderas pinturas que cuestionan toda la historia tradicional, porque uno sabe que, claro, que en palabras bastante sencillas, que los primeros que volaron en la Tierra fueron los hermanos Wright, claro, ¿ya? Principios del siglo XX. Antes de ellos, los hermanos Montgolfier en la Montgolfiera del siglo XVIII. Los primeros antecedentes con Da Vinci. Claro, en estos globos que habían, la Montgolfiera o estos globos antiguos, pero antes de ellos, ¿quién volaba? Entonces, uno tiene que también recordar que todos los pintores, y sobre todo los pintores antes del siglo XX, lo que hacen es reflejar la realidad. En el siglo XX, con todas las vanguardias, los pintores filtran lo que ven y aparece el expresionismo, el impresionismo, el cubismo, la pintura abstracta, porque se filtra, pero antes la pintura era simplemente el reflejo de la realidad. Una especie de fotografía. Y eso eran fotografías de la antigüedad. Entonces uno piensa, bueno, ¿qué estaba viendo o qué se imaginó este pintor del siglo XVI? Y ahora, esta es otra pintura fundamental que se llama el triunfo del verano. Efectivamente, tuve una pequeña confusión, queridos amigos. Este es el triunfo del verano 1538. Lo que estábamos viendo recién es la crucifixión de Jesús del año 1350. Anterior, ya, por cierto. Entonces, esta es de 1538 y está precisamente en el Museo Nacional de Baviera, Alemania. Y si uno observa bien... ¿Son naves platillos voladores? Platillos voladores. No había que decirlo, perdón, pero... Sí, pero es que eso es. O al menos son objetos... Todos hacen la lectura, no identificados. La misma lectura. Claro, ¿qué son estos objetos? Entonces... Ojo, porque recordemos que todo este conocimiento que nosotros hoy día le estamos dando a la gente, y bueno, se está conociendo en varias partes del mundo también, bueno, siempre se supo. Las élites lo fueron conociendo poco a poco. Es decir, este conocimiento no es que haya surgido hoy día, sino que antes se reservaba para ciertas, grupos más pequeños. Entonces, esto es un testimonio, otro testimonio de lo que estamos señalando. Objetos voladores no identificados en un cuadro del siglo XVI. En que todo lo otro que está ahí es identificable. Por supuesto que sí. Solo eso no es identificable. Ahora, coherente nuevamente con la teoría de los alienígenas ancestrales que nos convoca hoy día. Claro. Estos dioses que nunca nos han abandonado, que nos crearon, ojo, para el trabajo, para servir, como dijo Pamela, como esclavos a los dioses. Y por eso crearon también toda esta vertiente o esta corriente judeocristiana a la cual adscriben muchos y que al parecer también ayudó precisamente a encaminar y a encauzar a este ser humano. Por supuesto. Y, señor director, observen bien lo siguiente, queridos amigos, que son otros objetos fuera del tiempo como este que vamos a ver a continuación, importantísimo, como el avión de Saqqara. Observemos bien esto. Es un pájaro. Se le llama el avión o pájaro de Saqqara.
Y lo particular, que esto es más o menos datado en el año 300 antes de Cristo, si uno no lo, si las observaciones están correctas, tiene una inscripción, este avión de Saqqara o pájaro de Saqqara, que dice: este es el regalo del dios Amón. Es decir, el dios Amón lo confecciona de alguna forma y se lo entrega al faraón de la época. ¿Y qué es lo particular de esto? Primero, que según todos los estudios de aerodinámica, es y tiene todas las curvas necesarias para que volara perfectamente. Y lo más particular, nos tenemos que fijar en la cola, porque la cola no está horizontal. Todos los pájaros tienen la cola horizontal de alguna forma así, sin embargo esta está así. Claro. Y eso es propio de todos los aviones. Un alerón. Un alerón, en palabras bastante sencillas. Ahora, uno puede decir que esto es otro objeto fuera del tiempo. Este es un objeto que no se condice con la realidad de la época. ¿En cuánto tiempo pasa que nosotros hacemos el primer avión? Mucho. 2.300 años. Mucho. 2.300 años. No hay margen de error, digamos. Entonces, ahora, uno puede también explicarse, si uno se remonta, claro, los antiguos egipcios tenían los boomerang y claro, se manejaban con los boomerang y sabían de la aerodinámica también. Y pudo haber sido construido esto bajo esa esfera de conocimiento. Pero lo que sorprende sobre todo es el alerón de atrás, claro, que en vez de estar así, como decimos amigos, está, en vez de estar así como lo llevan los pájaros, horizontal, está vertical, está así. Más parecido a un avión que un pájaro. Como son todos los aviones, en palabras, bueno, muchos de los aviones que han surgido. Y esto es también todo lo que son los aviones precolombinos de la cultura tairona en Colombia. Aviones de oro. ¿Eran jeques? ¿Dioses jeques? Mira, lo relevante de estos aviones es que también han sido estudiados dentro por connotados personas de la aeronáutica y lo han replicado a escala. ¿Ya? Y han confeccionado estos aviones de Tayrona, que son pequeñitos, son de este porte. Ahí está, mira. Los han hecho a escala. Son. Le han puesto un motor y vuelan, pero fantásticamente. Entonces, estos son, bueno, habrán sido estos aviones, estos... O sea, el diseño no es nada de malo. No es nada de malo. Y estamos hablando antes de Colón, antes de que Colón llegara acá a América. ¿Cómo llegas a diseñar? ¿Cuál es la propulsión de ese avión? Mira, ahí lo estamos viendo. Estos son los aviones a escala que se realizaron exactamente iguales. ¿Y son planeadores o...? Bueno, a estos le pusieron un motorcito, pero lo significativo es que vuelan. Claro. Y recordemos que, bueno, cerca de todo lo que es Colombia está todo lo que es Nazca, que es un espacio puerto posiblemente para estas naves. Estos son objetos... Esos relieves recuerdan un poco las placas de Nazca. Por supuesto que sí. Ahora, redonda, esa, ¿sí? Si uno se da cuenta, estos objetos lo que muestran es prácticamente un avión en miniatura. ¿Y por qué de oro? De oro porque, mira, primero es un recuerdo simplemente eso. Lo que uno puede señalar es que quizá aquella cultura conoció estos aviones reales, estas naves reales, y las quiso dejar quizá en el material más noble que puede existir, para que quede como un testimonio. Un souvenir. Un souvenir. Tremendo souvenir. Un souvenir que no tiene, en realidad no tiene valor. No tiene valor en este momento, sobre todo con lo que estamos viendo. Claro, sea quien sea que lo haya diseñado antes de que Colón lo diseñó bien, y lo diseñó exactamente para que tuviese las medidas exactas y el diseño para que pudiese planear y volar perfectamente. ¿En esa época habrán planeado? Ahí son las preguntas que uno se las tiene que ir haciendo
y tiene que ir sacando algunas deducciones a partir de la evidencia que uno va a ir mostrando también, ¿ya? Pero estos aviones de Tayrona son fantásticos y es uno de los tesoros arqueológicos de Colombia más importantes y que entran dentro de esta esfera de objetos que te cuestionan toda la historia, porque en el colegio, amigos, les van a decir que los hermanos Wright fueron los primeros en diseñar los aviones. Y aquí hay antes de Colón, precolombino. Sí, pues, por supuesto. Bueno, Tratados hecho, antiquísimos. Y eso es bien interesante porque hay mucha historia o mucho relato básicamente que habla también de que cuando llegaron, cuando llegó Colón y los europeos a América precolombina, los españoles, pensaron que eran dioses. ¿Por qué van a ese referente? Puede ser que hayan estado... y recordemos una cosa. Hayan tenido contacto con otros dioses. Y los dioses, cuando uno habla de dioses, recordemos lo que señalamos, son de carne y hueso, parecidos a los humanos también. Pero de ahí que hayamos sido creados a imagen y semejanza de los dioses, con las virtudes y con los defectos de los mismos dioses. Por eso, si uno se remonta, entonces tenemos en Egipto el avión de Saqqara, objeto fuera del tiempo, el Colombia. avión de Tayrona, y aquí estamos en la India. Mira, dentro de las tradiciones antiguas, esto es muy importante, estos son los templos que reflejan a los famosos vimanas. Los vimanas están registrados en las antiguas tradiciones Vedas. Estamos hablando de 3000 años antes de Cristo, también en la India. ¿Todavía queden estas cosas para que uno pueda verlo? Sí, todo, por ejemplo, ahí estábamos viendo unos templos. Los templos típicamente dravídicos, que son sobre todo los que están en el sur de la India, que ya van a aparecer y yo se los voy a mostrar exactamente, son templos que te reflejan a los vimanas. Y los vimanas son, en palabras bastante sencillas, las naves donde volaban, al menos en aquel espacio-tiempo, es decir, en la India, 3000 años antes de Cristo. Como Aladín. Parecido. Viajaban los dioses de la antigüedad en la India. Y ojo, si 300 dioses quedaron dando vuelta en el cielo, en alguna navecita debieron haber quedado. Por lo tanto, aquí estamos viendo estos objetos que son los recuerdos. Y estos son quizá los dibujos que se aproximan más a lo que pudieron ser estos vimanas. Fijémonos bien. Y estos son los templos que te señalaba, que son los templos dravídicos del sur, que te reflejan o que te buscan recordar a estos dioses. Los templos dravídicos del sur de la India, en forma de vimana, están repletos de dioses. Es decir, miles de figuras divinas aparentemente volaban en estos objetos que están registrados en todas las grandes tradiciones de la antigua India, yo creo que cuna de la humanidad. Ahí uno puede creer cuando ve de repente esas pirámides, estamos viendo esto, que hay una ayuda sobredivina, porque no creo que había en ese momento grúa para que llevaran las piedras hasta el último lugar. Así es. Todas estas cosas habrían sido construidas con ayuda divina. Es decir, hay una fuerza humana, pero conciencia aparentemente venida de las estrellas. Es así como se ha ido confeccionando la historia. Y por lo tanto, ¿quiénes eran? ¿Quiénes eran? ¿Cómo eran? ¿Cómo eran? Mira, nosotros vimos entonces hace un ratito a Inanna, pero les quiero mostrar a quienes son algunos de los representantes de estos dioses en la tierra, según todo este contexto. Aquí estamos viendo, fijémonos bien, queridos amigos, porque esta es la familia, particularmente de la dinastía 18, ese es Akenatón. Dinastía 18 de Egipto, cráneo ovalado. Claro. Nefertiti, su esposa, y también sus hijos Meritatón, Mequetatón y Tutankamón, la momia, por cierto, todos con cráneos ovalados. Mira, ¿qué es eso? Estos son registros de lo que se llaman los Homo capensis, cráneos ovalados.
presentes en diferentes regiones de la Tierra, prácticamente en todos los continentes. Quizá en el único donde hasta el día de hoy no se ha encontrado un Homo capensi o cráneo ovalado es en Australia. Quizá, pero en todos los demás continentes de la Tierra aparecen estas figuras con estos cráneos ovalados. Y aquí uno tiene que hacer una distinción bastante importante porque según la tradición que nos convoca, ¿eso es verdad? Los dioses son verdaderos, son registros verdaderos. Y uno tiene que hacer una diferenciación muy importante entre los que son los cráneos ovalados naturales y los que son los cráneos ovalados artificialmente. ¿Ya? Por lo tanto, quizá la mayoría de los cráneos que uno ve ovalados son, digamos, ovalados con prensas que se les ponen con amarras, con vendas, que desde pequeños les van deformando el cráneo. Pero uno tiene que decir que Akenatón, que aquí vemos, muy importante, y su familia egipcia, tenían cráneos ovalados naturales. Y la gran diferencia que hay entre un cráneo ovalado natural y un cráneo ovalado artificial es que el cráneo ovalado natural, como el de Akenatón, el faraón Akenatón, tiene una capacidad craneana de masa encefálica de alrededor de 2.300 centímetros cúbicos. O sea, mientras que nosotros, aquí lo estamos viendo, mientras que nosotros tenemos una masa encefálica de 1.850 centímetros cúbicos. Por lo tanto, estos vendrían a ser, ojo, los vicarios de los dioses en la tierra, es decir, los representantes de los dioses en la tierra, estos seres. O sea, tiene un porcentaje bastante superior al ser humano, en términos de inteligencia y capacidad intelectual. Por supuesto, y si uno piensa que nosotros ocupamos con suerte el 8% de la masa encefálica y sobre todo ocupamos la cabeza para peinarnos, uno puede decir que son bastante superiores. ¿Todos ocupamos el 8%? Algunos menos. Algunos menos. Muchos menos. ¿Por qué me miran? Porque tú estás preguntando. Eso es todo. ¿O sea, se están riendo de mí? No. Porque si tú decís que el 8%, ¿ellos ocupaban todo el porcentaje de su cabeza? Probablemente mucho más. Entonces, mira, aquí estamos en Akenatón. Detengámonos aquí un poco, amigos. ¿Por qué? Porque estamos hablando, según la tradición, en que estos dioses, para gobernar a estos humanos, que somos esclavos de los dioses, dejaron a estos reyes, a estos monarcas divinos. ¿Qué es lo que hizo Akenatón? Akenatón es el que origina el monoteísmo en la tierra. El creador de la idea monoteísta en la tierra es este faraón de cráneo ovalado. Y después viene Abraham, que es el gran profeta del pueblo de Israel, que de alguna forma principia el monoteísmo en la tierra. Pero recordemos que el origen del monoteísmo está en este Dios, en este vicario, en este faraón. ¿Dios Ra? Lo que hizo Atón-Ra, lo que hizo Akenatón fue suprimir toda la veneración de los dioses del antiguo egipcio y concentrarla solamente en un dios que se llamó Atón-Ra. Atón-Ra. Y en el fondo él lo que hizo fue una revolución monolátrica, no propiamente tal monoteísta, sino que la revolución monolátrica es que concentró la idolatría de todos los dioses o la veneración de todos los dioses solamente en un dios que era el disco solar Atón-Ra, el gran dios, por cierto, del Egipto antiguo. ¿Y qué es lo que sucedió? Claro, cráneo ovalado funda esta idea en la tierra y después aparece el monoteísmo con Abraham. Por lo tanto, estamos hablando de que este vicario, este representante, ojo, y de aquí toda la tradición que hasta la Revolución Francesa se hablaba de esta monarquía divina, que los monarcas eran divinos. Los monarcas
recibían el poder de los dioses antes de Jean-Jacques Rousseau y la Revolución Francesa, pero recibían el poder desde los dioses del cielo para gobernar a los humanos. Así es. ¿Y cómo los gobernaban a los humanos? ¿Cómo había que gobernar a los humanos, pues? Con ¿Cómo? brutalidad, pues. Si los humanos, según todo esto, somos esclavos de los dioses. Y pusieron, según todo esto, las religiones para que nosotros obedeciéramos a estos dioses cual corderos. Por lo tanto, es tremendo, pero es así y uno tiene que decirlo. Y por cierto, entonces, ¿qué es lo que sucedió con muchos de estos cráneos que son modificados artificialmente? Claro, está la monarquía divina con cráneo ovalado natural. Entonces toda la nobleza quería imitarlos Y se deforma. y se deforman. Ay, claro. Pero a los cráneos ovalados deformados artificialmente, con prensas, con vendas, no les crece la masa encefálica. Siguen manteniendo los 1850 centímetros cúbicos de masa encefálica. Cabeza hueca. Ahora, a todos los evolucionistas, cuando uno les presenta, por ejemplo, figuras de cráneos ovalados naturales, toman estos cráneos ovalados y los metes en un cajón porque cuestionan la teoría de la evolución. Claro. Y esto es muy importante. Doctor, pero antes que, a veces, sí. No, Si- no. Si es tan importante, lo sigo. No, pero es que es la joya, quizás la estamos guardando para un poquito más atrás, un pensamiento muy importante. Así que Hay algo que a mí me llama la atención. Estamos hablando de los alienígenas ancestrales. Usted habló de medios de transporte aéreos. Nos trajo un montón de datos. Pero también se habla de ciudades construidas por ellos, por estos alienígenas ancestrales. miremos esta maravilla, ¿Qué hay de queridos. eso? ¿Cuál es esta? Esta es Qué lindo. la gran ciudad de La Libela en Etiopía. Etiopía, mira. Fijémonos bien, todos estos son bloques monolíticos, es decir, solamente una roca que fue esculpida, todas estas figuras que estamos viendo acá, que son fantásticas de poder ir observando. Una sola roca. Una sola roca. Oh, qué genial. ¿Ya? Perdón, una sola roca que empieza a esculpirse por dentro hasta generar estos espacios, estas salas, las ventanas. Por supuesto. Y todos estos detalles en una sola roca. Oh, Esto es en Etiopía. Etiopía, estamos hablando, miremos bien en Sí. detalle, porque cada una de estas iglesias que se están confeccionadas, se habla de la Jerusalén negra, esculpidas en rocas monolíticas, están datadas del siglo aproximadamente de 1200 a 1300 después de Cristo. ¿Y por qué esto es importante? Porque según lo que se cuenta, claro, los que esculpían esto eran los etíopes de aquel tiempo, pero en la noche bajaban los ángeles a construir y ayudar en la construcción de esta joya de la humanidad, en palabras bastante sencillas. Precioso. Estos son patrimonios Qué lindo. fantásticos. Pero no es que vivía alguien ahí, po. ¿O sí? En su momento dado, claro que sí. Fueron Y templos. hasta el día de hoy son ¿Templos? verdaderos templos que te buscan reflejar todo lo que es la Jerusalén. Es decir, se le llama la Jerusalén negra. Ahora, entre los... Perdón, ¿por qué la analogía? La analogía es porque, mira, esto nos remonta a las tradiciones de la reina de Saba y Salomón particularmente, pero aquí hay un gran secreto. Y el gran secreto es que, según algunos, escondida en una de estas iglesias, podría estar lo que se llama el Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza que se perdió. ¿Y qué es el Arca de la Alianza? El Arca de la Alianza es, recordemos, el arca que fue enviada a confeccionar por Jehová a todo el pueblo de Israel y que en un momento dado se perdió en esos tiempos de Salomón y de la reina de Saba y que según algunos pudo haber sido llevada a este lugar. Ahora,
Lo relevante de esto, que uno puede hablar al menos según lo que uno ha logrado recopilar, esta ciudad de Lalibela en Etiopía, una verdadera joya de la arquitectura de la humanidad, fue construida con la ayuda de ángeles que bajaban del cielo por la noche. Bueno, ¿quiénes eran estos ángeles según la tradición? ¿O es simplemente fantasía? ¿O son de estos dioses? Alienígenas ancestrales. O alienígenas ancestrales de los cuales emanaban luz y que según la tradición eran tan reales como seres de carne y hueso. Por lo tanto, aquí estamos realmente en una de estas joyas de la humanidad. A ver, a mí me llama la atención que muchas cosas que nosotros vemos hoy día, que pasan al simple ojo, como yo le decía, los juegos de los niños que uno ve en Play o cosas así, claro. De las peleas son como que tú eres dioses, como pelean con los ojos, con la mirada, con el fuego. Es como lo que estamos mirando ahora mismo hace años. Lo que tú estás diciendo ahora, hay un juego, no sé cómo se llama, Minecraft, no sé cuánto, que es de los niños que construyen en bloques. Minecraft. Que construyen en bloques, muy parecido a lo que hacen sus casas, pero todos en bloques. Que es lo que hoy día son todos fanáticos y lo que estamos viendo hoy día, lo que es hace muchos años atrás. Quizá todos los superhéroes que uno ve hoy día son prácticamente verdaderos reflejos de los dioses de la antigüedad. Claro. Si uno comienza a ver realmente los poderes que tenía Dios por Dios, son prácticamente los poderes que hoy día tienen el Salón de la Justicia. Claro. Sí. ¿Ya? Cuatro Fantásticos. Cuatro Fantásticos, todas esas cosas, prácticamente. Entonces, de alguna forma es una especie de regreso de estos dioses al mundo presente. Están volviendo a renacer de alguna forma. Hay otra ciudad fantástica. ¿Dónde está? Esta es una ciudad para usted. ¿En serio? Sí, porque es la ciudad del amor. ¿Y por qué esto es importante también? Porque entra dentro al menos de estas ciudades que habrían sido construidas con la ayuda de estos dioses antiguos o alienígenas ancestrales. ¿Y dónde está esto? Esto estamos hablando en la India y se llama Khajuraho, que es llamada la ciudad del amor. Del siglo X aproximadamente, de nuestra era, y que significa particularmente cuando el amor se esculpe en la roca. Es decir, mientras en Europa, por ejemplo, en el siglo X se estaba formando todo lo que es Occidente, en la India se estaban esculpiendo esta maravilla, según todo esto, con la ayuda de los dioses para dejar en claro todo lo que es los tipos de amor que pueden existir entre hombres y mujeres y, ojo, toda la variedad de uniones que uno pueda ver, porque uno si se sumerge en esta gran ciudad, hay todo tipo de escenas en las cuales de alguna forma también uno podría ver todo lo que es el Kama Sutra antiguo de la India, pero si estamos hablando del amor, esta es la gran ciudad. Hay que visitarla. ¿El sexo era importante? ¿Cómo? ¿El sexo en ese tiempo era muy importante? Miremoslo. Por supuesto que sí. Mira, en realidad, de alguna forma, aquí hay una doble, uno tiene que decir una especie de doble lectura. Porque, según las tradiciones antiguas, que uno está, digamos, de las tablillas sumerias, el diluvio universal fue enviado por los dioses para exterminar a la humanidad, porque lo único que hacía era multiplicarse. ¿Ya? Es decir, practicaba estas cosas que vemos todo el rato. ¿Ya? Pero al mismo tiempo, cuando uno ve la ciudad de Khajuraho, construida, ojo, según la tradición, son ciudades construidas con la intervención divina, al igual que Lalibela. Esto refleja de alguna forma también algunas de las cosas que los dioses les gustaría hacer, que es inculcar la unión sexual para la multiplicación de los esclavos en la tierra, que somos nosotros.
porque mientras más gente hay, más esclavos tienen los dioses. Más mano de obra. ¿Ya? Todo esto es así porque uno tiene que decirlo. Recordemos que y todo esta y la esclavitud conducida, imaginada y manejada a través de las religiones. O sea, es un problema las religiones, si vemos, ¿ah? Yo no sé si será un problema, pero si uno todo esto lo lee en esta lectura, recordemos, el esplendor de luz de estos dioses generaba miedo en los hombres y la esencia de la creencia. Hoy día también, yo creo, en la actualidad. Por eso mismo. Entonces, por eso la cercanía con el Antiguo Testamento. Por supuesto que sí. Entonces, ojo, de alguna forma el hombre, esta es una ciudad de estas construidas en una quinta dimensión. Qué increíble. Construidas en una quinta dimensión y que de alguna forma podría significar esto que les dije, lamentablemente para algunos. Pero, queridos amigos, tenemos otra joyita, ¿no, verdad? Vamos, señor director, con lo que viene, que es... ¿Qué es? ¿Qué es esto? Las famosas líneas de Nazca. Aquí estamos en Perú, unos 350 kilómetros al sur de Lima. Ah, Perú. Pero Nazca no estaba en Colombia. No. Los Tairona, la cultura tairona estaba en Colombia. Y esto son las líneas de Nazca. Y esto es clave, queridos amigos, porque nosotros estamos hablando de que, según toda esta tradición, habían discos volantes, naves de al menos 300 dioses que quedaron por ahí dando vuelta en el cielo, otros 300 en la tierra, pero uno se pregunta a dónde aterrizaban. Sí, claro. Y según muchos, las líneas de Nazca fueron precisamente quizá el espacio puerto más importante para el aterrizaje de naves donde venían estos dioses, al menos en todo lo que es la región de... ¿Y esos son como los aeropuertos? Aeropuertos, sí, perfectamente. Ahora, estamos hablando de la cultura nazca, que se extiende del siglo I al siglo VI después de Cristo en esta región peruana maravillosa. Son, mira, al menos se extienden por 520 kilómetros cuadrados estas líneas, donde hay algunas en formas de animales, hay una treintena de animales y, ojo, miles de líneas rectas. Claro. Entonces, cuando uno se remonta a esto, es verdad que, mira, explicaciones hay muchas. Se dice que toda esta región de Nazca, según María Raige, por ejemplo, que fue una de sus principales divulgadoras, se dice que es un gran calendario astronómico, porque hay algunas líneas que se orientan con la salida del sol, con la puesta del sol, con algunas estrellas. Hay algunos que explican que son grandes lugares para hacer unas especies de danzas rituales. Hay otros que señalan que son líneas que te apuntan a fuentes de agua. Por lo tanto, explicaciones de las líneas de Nazca hay varias. Hay más, como te señalaba, más de 10.000 rectas y una treintena de figuras, bueno, zoomórficas y antropomórficas. Sí. Pero ¿tiene hay un una significado, por ejemplo, si uno ve eso? ¿Tiene algún significado? ¿Eso es como una araña? Hay muchos significados, particularmente primero de animales, pero la pregunta clave frente a todas las explicaciones de las líneas de Nazca, que dentro de al menos de lo que me ha tocado ver en el mundo, quizá es una de las cosas más maravillosas que he visto en mi vida, la línea de Nazca. Pero frente a todas las explicaciones, hay una pregunta del millón. ¿Cuál es esa? La pregunta del millón es: ¿por qué las líneas de Nazca solamente se ven bien desde el cielo? Y, querido director, yo traje un registro cuando estuve allá en las líneas de Nazca y que quizás aquí estamos. ¿Ya? Ahí yo fui a las líneas de Nazca. Queridos amigos, estoy al lado de una línea de Nazca. ¿La ven o no la ven? No. No, veo tierra. Solo se ve tierra. Tierra, piedra. O sea, se ve una línea ahí atrás, un poco más claro, pero...
No sé. Pues bien, estoy al lado de una gigantesca línea de Nazca. Y en realidad esta fotografía la traje solamente para demostrarles a todos que desde el suelo no se ven las líneas de Nazca. Usted que estuvo ahí, No hay tuvo un la posibilidad de surco, verlo. nada, no hay un Eso, surco. ¿qué se ve ahí? No hay una sobre el grieta, una suelo? canaleta. Mira, cuando tú vas caminando y si no te... O sea, tú puedes pasar encima, pisar una línea de Nazca No te das cuenta. y no te das cuenta. No te das cuenta para nada. De hecho, todo lo que fue la carretera que hicieron los peruanos en su momento, pasaron encima de línea de Nazca y no por mala voluntad, simplemente porque no no lo sabían. las vieron y las destruyeron. No todas, un poco nomás. Claro. Entonces, esto es relevante y ese registro es para que todos los amigos en casa compartan, digamos, ¿Y por qué tú primero pasaste sepan ahí? eso. Porque la gente no debería pisar ahí. No, es que yo estaba en una zona de seguridad. Entonces, evidentemente, ahí estoy al lado de una torre donde se pueden observar las líneas de Nazca. Entonces yo no estaba al lado. Lo cierto, estaba al lado de un gran árbol y de una gran mano. Y cuando yo te digo al lado, a 3 metros, a 2 metros está esta línea y desde el suelo no se ven. No. Es otro tipo de suelo, es otro... Y aquí está el punto, porque entonces la primera conclusión a partir de esto, queridos amigos, es que las líneas de Nazca se pueden ver realmente desde el cielo. ¿Ya? Este es el candelabro de Paraca, pero aquí estamos hablando de la cultura Paraca del 500 antes de Cristo y que vendría a ser la primera línea de Nazca. Es un candelabro que apunta hacia toda la pampa de Nazca donde están las grandes líneas. Y ojo, aquí está el astronauta, ese al menos lo que diga. Y estas son las verdaderas pistas de aterrizaje, que perfectamente podría aterrizar cualquier avión en este momento. Son confeccionadas con una geometría muy importante, perfecta, y que se basaba en el uso de cuerdas. Pero lo que es muy relevante, primero entonces que uno tiene que sacar una deducción. Las líneas de Nazca no fueron construidas para ser vistas desde la tierra. Claro. Fueron construidas para ser vistas desde el cielo. Entregando un mensaje desde la tierra hacia el cielo. Efectivamente. ¿Hacia quién? De ¿Para hecho, qué? tuvimos que sobrevolar todo lo que es las líneas de Nazca para poder observar. Queridos amigos, creo que es algo muy importante recordar lo siguiente. Hemos puesto algo de evidencia de todo lo que es la tradición de los alienígenas ancestrales o llamados dioses de la antigüedad. La tradición señala, por lo tanto, que estos dioses bajaron del cielo miles de años antes de Cristo e intervinieron la evolución humana para crearnos a nosotros y para trabajar para ellos. Esta es la evidencia, ¿ya? Hay mucha más, pero bueno, es parte de lo que nos ha convocado hoy día. Nos quedan muchos temas pendientes en ese sentido. Conocer más. Por ejemplo, el astronauta de Palenque. ese. Por supuesto que sí. Claro, hay muchos temas. Gracias, Doc.